Welcome to the Catholic Cafe, a podcast for the ordinary Catholic and everyone else. I'm your host, Edith, a Gen Zer and lay Dominican. Join me as I flip through the pages of my journal, sharing reflections, struggles, moments of grace, and seek to find the eternal realities hidden in the most ordinary moments. Subscribe and join the community. I am so glad you are here. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Como prometí, este será uno de esos episodios de introducción al catolicismo, donde hablaremos sobre cosas que aquellos que han sido católicos toda la vida, o los católicos que no son nuevos a nuestra fe, ya saben. Pero estoy casi segura de que si estás en esta categoría, aprenderás algo nuevo sobre la Cuaresma en esta serie, así es que quédate y cuéntame qué fue lo que aprendiste. Y sí, amo tanto la Cuaresma que probablemente podría lanzar un nuevo episodio todos los días durante la Cuaresma y no agotaría todo lo que esta temporada significa para mí y todo lo que esta temporada nos regala. Este es un momento crucial en el calendario de la Iglesia donde tenemos la oportunidad de reunirnos como Iglesia y animarnos unos a otros en nuestras resoluciones de ser mejores imitadores de Cristo. El hecho de que hagamos la Cuaresma juntos es muy fortalecedor. No sé si será una serie de 2 o 3 partes. En el momento en que estoy grabando esto me quedan 11 días hasta la Cuaresma. Y mi trabajo no va a ser una de las cosas que abandonaré durante la Cuaresma este año. No voy a ayunar de mi trabajo. Así es que no sé cómo se darán las cosas. Y también estuve enferma esta semana y mi voz está mucho mejor, pero a veces todavía me cuesta. Entonces comencemos respondiendo a la pregunta: ¿qué es la Cuaresma? Y esta es una definición que escribí y que abarca un poco de todo, pero que tendremos que desarrollar. La Cuaresma es un tiempo penitencial de 40 días en el calendario litúrgico de la Iglesia que precede a la Pascua, en el que nos preparamos para participar en las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, intensificando nuestros actos corporales y espirituales. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de esta definición. Si lees algún documento de la Iglesia, especialmente algo como el Catecismo, entonces sabrás que cada frase está repleta de significado. Al igual que esta definición, aunque esta definición no es parte de los documentos de la Iglesia. Empecemos por el principio. La Cuaresma es un tiempo penitencial de 40 días en el calendario litúrgico de la Iglesia que precede a la Pascua. ¿Cuál es el calendario litúrgico de la Iglesia? La Iglesia tiene su propio calendario que está estructurado dentro del calendario llamado gregoriano, que es el calendario cívico que usamos todos nosotros hoy en día con los 12 meses en un año, 7 días en una semana. También podemos agradecerle a la Iglesia Católica por el calendario que tenemos actualmente, que es mucho más preciso que el usado antes, que era el calendario juliano, nombrado por Julio César, y ese fue en sí un intento de corregir el calendario romano aún más inexacto. Entonces hay una historia extensa en la que podríamos entrar aquí, pero gracias al Papa Gregorio XIII por reunir a un grupo de astrónomos y matemáticos para resolver esto y promover el calendario que todavía usamos hoy. ¿Quién dijo que la Iglesia era anticiencia, verdad? Pero el calendario litúrgico se compone de un ciclo de estaciones, de tiempos, que se estructuran en torno a la vida de Cristo, los misterios de la fe y los eventos más importantes en la vida de Cristo, en la vida de la Iglesia, también incluye días de fiesta. Por lo que cada día hay muchos santos en el calendario de la Iglesia que se celebran en ese día en particular. Y estamos todos más familiarizados con la temporada navideña, que en general comienza alrededor del Día de Acción de Gracias y continúa hasta el día de Navidad. Y en realidad termina el día de Navidad.
Pero para los católicos, el día de Navidad es solo el primer día de la temporada navideña, que luego se extiende a la celebración del bautismo de nuestro Señor como principios de enero. Así como se relata en los evangelios, Cristo fue bautizado, y tradicionalmente termina hasta el 2 de febrero, que es la fiesta de la presentación del Señor en el templo, también relatada específicamente en el Evangelio de San Lucas, o el Día de la Candelaria. Y si asistes a misa en latín, todavía terminará la Navidad ese día. Y mi parroquia también lo hizo. La Natividad todavía se celebra el 2 de febrero y el Padre nos dijo Feliz Navidad por última vez. Todavía estaba el nacimiento puesto en la iglesia. Hay un tiempo que precede al tiempo navideño que llamamos Adviento y que es un tiempo de preparación para la Navidad, para celebrar el misterio de que Dios se hizo hombre para nuestra salvación. Tomó carne humana, tomó la debilidad humana para salvarnos. Y este tiempo generalmente comienza a finales de noviembre, principios de diciembre. El calendario de la Iglesia es una manera de celebrar en tiempo real, en nuestras realidades de hoy, los misterios de la vida de Cristo, para traerlo a nuestras vidas. Es un recordatorio de que Dios ha entrado en el tiempo, lo santificó, vino en un momento específico de la historia de la humanidad y continúa estando con nosotros hasta el fin de los tiempos, para que nos aferremos a la memoria de aquel que vendrá nuevamente. Para eso es el tiempo litúrgico. Y leemos en las Escrituras cómo el pueblo de Israel tenía días de fiesta, tenía días de ayuno. Ellos también tenían un calendario que seguían. Y después de que vino el Mesías, o sea Jesús, esto ha cambiado nuestro enfoque a vivir dentro de un calendario que lo conmemora a Él. La Cuaresma es la temporada previa a la Semana Santa y este año 2025 comienza el miércoles 5 de marzo. ¿Qué determina cuándo comienza la Cuaresma? Bueno, eso depende de cuándo sea Semana Santa, cuándo sea la Pascua. Pero eso no nos ayuda. Entonces, ¿qué determina cuándo es la Pascua? La Pascua cae el primer domingo después de la primera luna llena en o después del equinoccio de primavera. Esta regla fue establecida por la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea. Simplemente no puedes escaparte de la Iglesia Católica, lo siento mucho, estamos en todas partes y en todas partes hemos hecho nuestra contribución. Bueno, en realidad no, eso no es cierto, no lo siento. Un equinoccio es el momento del año en que el día y la noche duran casi lo mismo, porque el sol está justo sobre el ecuador de la Tierra. Y eso ocurre 2 veces al año. Hay un equinoccio de primavera alrededor del 20-21 de marzo y un equinoccio de otoño alrededor del 22 a 23 de septiembre. Y en estos días el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, marcando el cambio de estación. Entonces el día dura 12 horas, la noche dura 12 horas. Ojalá pudiera decir que es así de simple, solo de seguir esta regla y ya, todos sabemos cuándo caerá la Pascua y listo. Pero cuanto más aprendes sobre estas cosas, más te das cuenta de que siempre hay lo que parece ser un número infinito de excepciones. Todas las iglesias orientales y occidentales siguen esta regla, pero las iglesias ortodoxas siguen el calendario juliano para su calendario litúrgico, mientras que las iglesias occidentales basamos nuestro calendario litúrgico en el calendario gregoriano. Y puedes mirar al cielo y determinar cuándo es el equinoccio astronómico de primavera, y eso cambia cada año, pero
Por eso usamos la fecha del 21 de marzo como el día del equinoccio de primavera y celebramos la Pascua el primer domingo después de la primer luna llena, después del 21 de marzo. Espero que no haya sido demasiado confuso. Si quieres estar más confundido, busca más información sobre esto. En realidad es realmente fascinante. Bueno, volvamos a la Cuaresma. Comienza el miércoles de ceniza y no termina el sábado anterior a la Pascua. Oh, no, otra vez. Otra excepción. Por eso tengo que hacer varios episodios, ¿verdad? Nunca te aburrirás cuando eres católico, te lo prometo. En realidad hay otra temporada entre la Cuaresma y la Pascua, que dura solo 3 días. 3 días, temporada pequeñita, 3 días. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina la noche del jueves santo, que es el jueves antes de Pascua. Y esta pequeña temporada no tiene nada de pequeña. Es una temporada hermosa. ¿Qué se incluye en esta temporada? La tarde del jueves santo, en la que recordamos todo lo que Jesús dijo e hizo en la última cena. El viernes santo, en el que recordamos la pasión y muerte de Jesús. Y el sábado santo, en el que recordamos en silencio el tiempo que pasó Jesús en el sepulcro. Esto es como la Cuaresma intensificada, una mini Cuaresma intensificada, donde muchos de nosotros elegimos intensificar nuestras oraciones y ayunar aún más, justo antes de festejar la Pascua, para unirnos mejor al sufrimiento de nuestro Señor. Hasta ahora hemos dicho que la Cuaresma es un tiempo en el calendario litúrgico de la Iglesia que dura 40 días. Si cuentas los días, ahorita sacas tu calendario, sacas tu agenda como yo, y cuentas desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, no obtendrás el número 40. En realidad obtendrás 46. ¿Por qué somos así, verdad? Siempre una excepción. Hablaré de esto en un momento, pero como ocurre con todas las tradiciones, todas las costumbres evolucionan con el tiempo. Y cuando tienes una historia de 2000 años como la de la Iglesia Católica, que se estableció con el trasfondo de la ya extensa historia de miles de años del pueblo judío, las cosas definitivamente evolucionan y cambian. La Cuaresma, tal como la celebramos ahora, es una temporada de 40 días sin incluir los domingos. Entonces 46 días menos 6 domingos son 40 días. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, leemos en el libro del Génesis que Él descansó el día séptimo, es decir, que durante 6 días trabajó, creó, pero el día séptimo lo bendijo y lo santificó y lo apartó como día de descanso. Y la orden de descansar el día séptimo fue dada a Moisés y al pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Y Dios le dijo a Moisés, 6 días se trabajará, pero el séptimo día es día de reposo solemne, santo al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de reposo morirá. Por tanto, el pueblo de Israel guardará el sábado, observando el sábado por sus generaciones como pacto perpetuo, como alianza perpetua. Esta es una señal perpetua entre mí y el pueblo de Israel, de que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el día séptimo descansó y reposó. La iglesia primitiva sabía esto, y cuando hablo de la iglesia primitiva, lo que estoy tratando de decir es esa iglesia, ese grupo de personas, esa comunidad que se formó después de la ascensión de Jesús al cielo, esos que fueron los apóstoles y después fueron catequizados por ellos y que
compartieron la fe en esos primeros años después de que Jesús ascendió al cielo y que después también de que murieron los apóstoles. Entonces esa iglesia joven. Y la iglesia sabía que Dios creó en 6 días, descansó el sábado, pero al octavo día lo llaman, comienza algo nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas, y en el día de su resurrección, que fue el domingo, no simplemente resucitó de entre los muertos solo para sí mismo, no recuperó la vida solo para sí mismo. Este es el primer día de la nueva creación, establecida bajo el reinado de Cristo, en el cual somos hechos nuevos y ahora tenemos la esperanza de algún día ser resucitados con Él y en Él. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica maravillosamente y este es el número 2174 que leeré ahora. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Y aquí el Catecismo cita a San Justino Mártir, que vivió en el siglo II y es uno de los padres de la Iglesia más conocidos de esta época. Confiamos en él especialmente cuando buscamos evidencia de cómo se celebraba la misa en la Iglesia primitiva. Y esta cita no es una excepción. Él nos está diciendo cuándo se reunían para celebrar la misa. Por eso el Catecismo lo cita. Y dice así, San Justino: nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Y el primer día de la semana los primeros cristianos se reunían para partir el pan. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Para los cristianos, nuestro día de descanso es el domingo, porque este es el día del Señor. En español, domingo significa día del Señor, del latín dominus, que significa Señor. Cada domingo es un día festivo porque recordamos que en este día nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Y así cada domingo es una pequeña Pascua. Y podrías decir que el domingo de resurrección, domingo de Pascua, es el gran domingo, pero los domingos puedes optar por tener un poco de flexibilidad en tu penitencia si quisieras. No estás obligado a ayunar los domingos de Cuaresma ni ningún otro domingo del año. En sí las penitencias cuaresmales no son obligación porque fueron hechas voluntariamente. Ni tampoco tenemos que ayunar en las solemnidades del año. Los domingos no se incluyen, por lo tanto, al contar los 40 días de Cuaresma. Ahora, creo que la Cuaresma es un tiempo muy especial que todos deberíamos aprovechar para compartir sobre nuestra fe, porque es posible que la gente no tenga ni idea de nuestras creencias y tradiciones, pero la mayoría de las veces se han encontrado con un compañero de trabajo o un amigo que renuncia a algo durante la Cuaresma o se niega a comer carne los viernes. Y cuando mencionas la Cuaresma te dicen: ese es el tiempo cuando no comen carne, o ese es el tiempo cuando renuncian a algo. Y la Cuaresma nos enseña que cuando manifestamos nuestras creencias internas de manera externa, no solo nos ayuda a crecer en virtud a nosotros, sino que también es un testimonio para los demás. Y la Cuaresma es un tiempo muy especial y nos da la oportunidad de hacer esto de una manera que ningún otro tiempo litúrgico lo hace. Y tenemos evidencia de que este tiempo de penitencia antes de Pascua se remonta a los tiempos apostólicos.
San Ireneo, que nació en el siglo II, alrededor del año 125, fue discípulo de San Policarpo, quien había sido discípulo de el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Entonces estamos muy cerca de la época de Jesús aquí, muy cerca de esa época apostólica. Es como decir, mi abuela me enseñó esta receta y ella la aprendió de su abuela. Y leemos una carta de San Ireneo al Papa San Víctor I sobre las diferentes formas en que los cristianos celebraban la Pascua en la iglesia primitiva y que ciertamente tenían argumentos sobre cómo debía celebrarla. Y compartiré aquí la cita más importante. Dice San Ireneo, la disputa no es solo sobre el día, es decir, sobre cuándo se debe celebrar la Pascua. La disputa no es solo sobre el día, sino también sobre el carácter real del ayuno. Algunos piensan que deben ayunar un día, otros 2, otros un día más. Es más, algunos hacen que su jornada dure 40 horas seguidas. Tal variación en la observancia no se originó en nuestros días, sino mucho antes, en la época de nuestros antepasados. Algo que quiero agregar rápidamente es que cuando esto se tradujo del griego al latín, la puntuación entre la palabra 40 y la palabra horas hace que parezca que esto significaba 40 días de 24 horas. Pero esta cita es muy importante porque Ireneo nos está diciendo que los cristianos tenían diferentes opiniones, diferentes maneras de ayunar antes de la Pascua. Pero no era algo que originó en su tiempo. Y pues en este tiempo la iglesia todavía era muy joven. No, la iglesia tenía como 100 años y él está diciendo, esto comenzó en el tiempo de nuestros antepasados. ¿Quiénes fueron sus antepasados? Bueno, recuerden, él fue discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan el apóstol, el discípulo amado que estuvo ahí con Jesús durante su ministerio. Estuvo en la transfiguración, en la última cena, en la agonía, en el huerto, al pie de la cruz con María. Entonces nosotros también podemos decir, esta observancia de Cuaresma no se originó en nuestros días, sino mucho antes, en el tiempo de nuestros antepasados. Y antes de ir más allá de este primer y segundo siglo, la Pascua es el día en que los catecúmenos, las personas que se van a convertir a nuestra fe católica, van a recibir el bautismo, en este día son bautizados después de un proceso de formación. Por lo que inicialmente este periodo de preparación más intensa era para ellos, para los catecúmenos, para que pudieran entrar más profundamente en este misterio de su bautismo, aceptarlo y recibirlo con el corazón abierto, librarse, purificarse de su antigua forma de vivir y acoger en su ser la vida de Cristo, convirtiéndolos en hijos de Dios e hijos de la Iglesia. Pero no pasó mucho tiempo para que la iglesia en su conjunto se uniera a ellos en este tiempo de preparación. Y hasta el día de hoy siempre es una alegría cuando la parroquia celebra bautismos en la vigilia pascual. Es muy especial ser testigos de bautismos y cuántos de nosotros regularmente somos testigos de los bautismos. Claro, la iglesia bautiza a los bebés con frecuencia, pero en la vigilia pascual vemos a niños mayores y adultos siendo bautizados en la fe, y para muchos de ellos no fue una decisión fácil. Y estudiaron, oraron, buscaron la verdad, la encontraron, y tuvieron el coraje de decir sí, tuvieron la fortaleza de decir sí creo y quiero ser parte de la iglesia, la única iglesia que Cristo fundó. Y es muy emotivo en todos los sentidos. Pero volvamos a la Cuaresma. Obviamente es muy difícil establecer una estructura cuando tu religión es ilegal y la gente y el gobierno te quiere matar.
Así que no fue hasta que el cristianismo fue legalizado en el año 313 después de Cristo que comenzamos a ver un poco más una estructura. Y en el concilio de Nicea que mencioné anteriormente en el año 325, el mismo concilio que nos dio la regla sobre cómo debemos determinar cuándo debía celebrarse la Pascua, y un concilio no es más que una reunión de obispos, en pocas palabras, este concilio dijo que 2 sínodos provinciales, sínodo siendo otra palabra para referirse a una reunión de obispos, deberían celebrarse cada año. 2 sínodos provinciales deberían celebrarse cada año. Uno antes de los 40 días de Cuaresma, dice este concilio. Y podemos deducir que antes del año 325 después de Cristo, la Cuaresma tenía ya su carácter de 40 días. No pudo haber aparecido de la nada, por lo que empezamos a ver cierta regularidad. Y este es otro tema más con el que puedes sumergirte muy profundamente en investigación. Porque imagínate que no tuviéramos la capacidad de comunicarnos con personas de todo el mundo tan fácilmente como podemos ahora, y solo hubiera una iglesia católica en cada continente. Podríamos comunicarnos a través de cartas y seguramente todos celebraríamos la misa y los sacramentos y compartiríamos un catecismo y nuestras creencias, pero la forma en que vivimos nuestras fiestas, nuestros ayunos y nuestro día a día podría diferir según nuestras culturas y el entorno en el que vivimos. Nuestro idioma sería diferente, nuestra comida sería diferente. Pues así en la iglesia primitiva, las iglesias diferían en la forma en que vivían el ayuno. Algunas iglesias no ayunaban los sábados ni los domingos y por tanto su cuaresma era más larga. Pero el número 40 es bastante importante, muy importante, y podemos recordar que en el Antiguo Testamento Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir los 10 mandamientos de Dios. El pueblo de Israel anduvo por el desierto por 40 días antes de entrar a la tierra prometida. Y diremos aquí, no había razón por la cual tenían que durar tanto tiempo, pero bueno. El pueblo de Israel envió espías a la tierra de Canaán por 40 días. El profeta Jonás le dio al pueblo de Nínive 40 días para arrepentirse. Y hay otros ejemplos, pero el más importante está en el Nuevo Testamento. Ciertamente con nuestro Señor Jesús, que estuvo 40 días en el desierto, ayunando y orando. Los evangelios nos dicen que el Espíritu lo llevó al desierto. En el desierto fue tentado por Satanás, y ahí permaneció 40 días antes de su ministerio público. Justo después de su bautismo a un lugar de silencio, de soledad, de hambre, un lugar de batalla contra los poderes del mal, con las tentaciones. Y así somos llamados nosotros también, a luchar como Jesús durante nuestros 40 días en el desierto, dejando atrás lo que no es esencial, dejando atrás lo que hemos venido a adorar más que a Dios y a permitirnos más silencio para escuchar al Señor, más hambre para tener hambre de la palabra de Dios, para ser más receptivos a ser alimentados por Dios, confiar únicamente en Él para fortalecernos en los momentos de tentación y no depender más de esas cosas que nos hacen sentir bien por solo un momentito, pero que en realidad no nos ayudan. Este es un momento intenso de batalla espiritual. Y si parece que necesitas tiempo para prepararte para este tiempo de preparación, esa es la actitud correcta. Sí, exactamente. No esperes hasta el último momento. Hasta la reforma del calendario de la Iglesia en el año 1969, había un periodo en el calendario de la Iglesia antes de la Cuaresma, tipo pre-Cuaresma, llamado Septuagésima, y comienza 3 domingos antes del primer domingo de Cuaresma y significa 70.
por lo que son aproximadamente 70 días antes de Pascua. El domingo después de el domingo septuagésima es el domingo de sexagésima, que es 60, luego quincuagésima, que es 50, y el primer domingo de Cuaresma es cuadragésima, que significa 40. Y esto fue como un periodo de transición entre la temporada posterior a Navidad y antes de Cuaresma, donde la iglesia cambia de color, literalmente, y cada temporada litúrgica tiene un color. Las celebraciones felices y alegres son típicamente blancas, combinadas con oro, y esto se refleja en las decoraciones de la iglesia, pero siempre en el color que usa el sacerdote en la misa, por lo que la Navidad y la Pascua son blancas. La Cuaresma es morada, simboliza penitencia, sacrificio, preparación, espera. Entonces el sacerdote comienza a vestirse de púrpura incluso antes de la Cuaresma, a partir del domingo de Septuagésima. Si asistes a la misa en latín, donde todavía usan el calendario antiguo, notarás este cambio de inmediato. Hay dos palabras alegres que la iglesia usa para alabar a Dios en cada misa: gloria y aleluya. Y la gloria es un hermoso himno que la iglesia canta en cada misa y toma prestada la letra del canto de los ángeles en el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Es un maravilloso canto de alabanza y adoración al Señor. Realmente sí me hace feliz. Especialmente la parte que dice: solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Digo, yes, yes, yes. A veces en la mañana trato de que esa sea mi primera oración, porque me hace feliz. Y si estoy estresada o triste, pues también me hace feliz cantar o recitar gloria. Y la otra palabra es aleluya. Y cantamos aleluya, que significa alabado sea el Señor, antes de escuchar el Evangelio proclamado en la misa. Ambos son himnos de gozosa exaltación, pero durante la Cuaresma la iglesia no canta ni siquiera dice estas palabras. Esta es una manera de manifestar externamente el tiempo que vamos a vivir internamente. Este es un tiempo penitencial, un tiempo para hacer penitencia por nuestros pecados, y nuestra fiesta, nuestra celebración pascual será mucho más dulce el domingo de Pascua si hemos ayunado bien. Y durante Septuagésima, el sacerdote tomaba una placa, una tela con la palabra aleluya, y la ponía en un cofre y la enterraba en el terreno de la iglesia. Esto era en gran medida una práctica asociada con la Edad Media, pero cada año veo a las parroquias tradicionales hacerlo, lo veo en Instagram, y estoy muy agradecida con el segundo párroco del que aprendí. Se llama el padre Nico. Él era muy dado a la oración tradicional, oraba en latín, le encantaba, y gracias a él aprendí a rezar en latín esas primeras oraciones, rezar las oraciones del Rosario, el Ave María, el Padre Nuestro. Él sembró en mí ese amor al latín y a ese lado un poco más tradicional de la Iglesia Católica, aunque creo que si eres católico eres tradicional por definición. Y durante la misa yo me acuerdo que sí tomaba un como pergamino, creo, con la palabra aleluya, lo ponía en un cofre y durante la misa, hacia el principio, cerraba ese cofre con fuerza y se escuchaba que se cerraba ese cofre. No me acuerdo si lo iba a enterrar o no. Yo creo que él y el sacristán o alguien lo sacaba de la iglesia. No recuerdo si lo enterraban. Pero, nuevamente, estos son recordatorios visuales de cuál debería ser nuestra disposición interna. Supongo que los restos de Septuagésima o la preparación previa a la Cuaresma son los que llamamos carnaval. Y la palabra carnaval se deriva del latín carnem levare, que significa quitar la carne, guardar la carne. Interesante, ¿no? Normalmente cuando nos imaginamos un carnaval pensamos
Yo pienso en los mini carnavales que les llaman aquí. A veces los ponen en un estacionamiento y traen juegos y comida. Es como una mini feria. Un carnaval de primavera, un carnaval del otoño. Pero no, la palabra carnaval significa quitar la carne, guardar la carne. Y probablemente en Estados Unidos estaríamos más familiarizados con los carnavales de Luisiana, del Mardi Gras, en Nueva Orleans. Mardi Gras significa martes gordo, que es el martes anterior al miércoles de ceniza. Si ustedes ven las noticias, a lo mejor algunos reporteros van a reportar el día antes del miércoles de ceniza sobre los carnavales que se llevan a cabo aquí en Estados Unidos, Nueva Orleans, en Francia, en Brasil, en Portugal, en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman Mardi Gras, martes gordo? Bueno, el razonamiento detrás de esto es que entraremos en un periodo de ayuno intenso, por lo que nos entregaremos excesivamente a los placeres mundanos, la comida y otros placeres, mientras todavía podemos hacerlo. Y si le preguntamos a el diccionario de la Real Academia Española por la definición de la palabra carnaval, nos dirá esto. La primera definición que pone: los 3 días que preceden al comienzo de la Cuaresma. Y la segunda, fiesta popular que se celebra en carnaval y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. Si vemos la definición de Merriam-Webster, que es un diccionario en inglés, y traduzco esa definición, es algo como esto: un periodo de diversión tumultuosa pública que tiene lugar en un momento determinado cada año, normalmente durante la semana anterior a la Cuaresma, en los países católicos romanos, e incluye procesiones, música, bailes y el uso de mascaradas. Y esto es bastante contrario a la definición misma de la palabra carnaval. Y es triste afrontar así la Cuaresma, llegar así a la Cuaresma. Y San Basilio, en su segunda gran homilía sobre el ayuno, dice lo siguiente: ahora ya deberías estar preparándoos para ser dignos del honroso ayuno. No te emborraches hoy y arruines el autocontrol de mañana. Este tipo de racionalización es malvada, una noción perversa. Ya que se han proclamado 5 días de ayuno para nosotros, ahoguémonos hoy en la borrachera. Ningún hombre que está a punto de celebrar el matrimonio legal con una esposa va y cohabita con concubinas y prostitutas de antemano. La esposa legítima no tolerará a esos compañeros corruptos. Así que no esperes que el ayuno aguante eso. Si comienzas con la borrachera, esa prostituta pública, esa madre de la desvergüenza, esa amante de la risa, ese loco, ese amigo de todo lo vergonzoso. Qué fuerte, ¿no? Ceder en exceso antes de ayunar no es una señal de una intención pura. Por favor, no hagas eso. Lo dijo el mismo Basilio, no. Ya que se ha proclamado 5 días, dice, se han proclamado 5 días, por decirlo así, de ayuno. Ahoguémonos hoy en nuestra borrachera. Por favor, no hagas eso. El tiempo antes de Cuaresma ciertamente sí es un tiempo de carnaval. Carnem levare, quitar la carne, guardar la carne. La carne es buena. Dios hizo la carne, nos hizo a nosotros. ¿Qué es lo que debemos quitar? Quitamos lo malo, ¿verdad? Entonces, es un tiempo de irse a confesar, completar tu penitencia, empezar limpio la Cuaresma. Y hay maneras bonitas de vivir este espíritu de carnaval.
Para eso es el año litúrgico, para que nos alegremos en los tiempos de alegría, para que hagamos penitencia en tiempos de penitencia. No todo es tristeza. Sabemos festejar a su debido tiempo y con prudencia, sin excesos, como hijos de Dios. Así es que, ya que la gente se abstenía de todo lo relacionado con carne, queso, huevo, bueno, hay algunas delicias bastante tradicionales que diferentes culturas han preparado durante este tiempo para agotar esos ingredientes y que no se echaran a perder durante la Cuaresma. No tenían refrigeración, maneras de preservarlos. Como las personas no comían nada de carne, nada de lácteos ni nada de huevo durante el tiempo de Cuaresma, resultaron algunas recetas muy deliciosas que se hacen tradicionalmente el martes antes del miércoles de ceniza. Una de esas cosas vienen siendo los pancakes, que son muy buenos porque se usa el huevo y se usa la leche. Existe el ayuno de solo pan y agua, pero esos panes no incluían ni huevo ni leche. También puedes comer lo que se llama king cake. Para nosotros los hispanos es una rosca de reyes. Nosotros la comemos durante la Epifanía, ¿verdad? El Día de Reyes, pero en Nueva Orleans lo tienen en martes de carnaval, en ese martes gordo, Fat Tuesday. Y eso es algo que les mostré a mis papás este año. Vimos en la tienda una rosca que era un poco como nuestra rosca, pero no exactamente igual. Tenía los colores verde, amarillo, morado. Les digo, bueno, en Nueva Orleans esto no se come en la Epifanía, se come hasta el día antes de la Cuaresma. Cabe mencionar que algunas parroquias tienen su celebración Mardi Gras antes de que empiece la Cuaresma. Sé que mi parroquia ya la está promocionando y muchas veces la organizan los Caballeros de Colón, diferentes grupos dentro de la iglesia, diferentes ministerios, y eso no está mal. No estoy condenando toda celebración, estoy invitando a que la vivamos de una manera sobria, de una manera intencional, y es bonito también poderse reunir con la comunidad para celebrar estos tiempos durante el año que nos recuerdan los misterios de nuestra fe. Entonces, no estoy diciendo que no celebres, estoy diciendo sí, cómete esos pancakes, celebra de una manera muy bonita todos los tiempos litúrgicos, aunque Carnaval en sí como tal no esté en el calendario litúrgico. Y antes de terminar por hoy, ya que mi garganta sí se está cansando un poquito, quería mencionar algunas reglas de ayuno, las regulaciones de ayuno actuales de la iglesia. En caso de que eso sea algo que querías saber y estás diciendo, bueno, si esto es la parte primera de la introducción a la Cuaresma, ¿que no es esto lo más básico que alguien debería saber? Bueno, cierto. Las normas de ayuno también han evolucionado con el tiempo y sinceramente yo creo que hoy en día son bien fáciles. Esto viene directamente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia. Para los miembros de la Iglesia Católica Latina, las normas sobre el ayuno son obligatorias desde los 18 años hasta los 59 años. Durante el ayuno, a una persona se le permite comer una comida completa, así como 2 comidas más pequeñas que juntas no equivalen a una comida completa. Las normas relativas a la abstinencia de carne son vinculantes para los miembros de la Iglesia Católica Latina a partir de los 14 años. Si es posible, el ayuno del Viernes Santo se continúa hasta la Vigilia Pascual, como el ayuno pascual, para honrar el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús y prepararnos para compartir más plenamente y celebrar más fácilmente su resurrección. Así es que la abstinencia significa abstenerse de comer carne, lo
cual debemos hacer todos los viernes durante la Cuaresma, empezando desde los 14 años hasta el fin, así como el miércoles de ceniza. Y el ayuno significa limitar nuestra ingesta de alimentos, por lo que se permite una comida completa y 2 refrigerios o comidas más pequeñitas que no equivalen a una comida completa cuando se juntan. Y eso es para las personas de 18 a 59 años. Claro que si tienes más de 59 años, nadie te va a decir que no si quieres hacer el ayuno. Si puedes hacer más que esto, es fantástico. Hazlo por amor a nuestro Señor, con dolor por tus pecados, con intención y con propósito. Y de nuevo de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, aquellos que están excusados del ayuno y la abstinencia, fuera de los límites de edad, incluyen a los enfermos físicos o mentales, incluidas las personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes. También quedan excluidas las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y en fin, todo lo que he compartido hoy es solamente lo básico, solamente toca la superficie, créanme, de las preguntas que a veces tenemos y no nos atrevemos a hacer, o preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, este podcast es principalmente para inspirarlos a que busquen más, aprendan más por su propia cuenta de nuestra fe católica, de nuestro Señor Jesús. Nos ofrece tanto la Iglesia para acercarnos más a ella y acercarnos más a nuestro Señor. No puedes invertir tu tiempo ni tus energías en nada mejor. No puedes llenar tu mente y tu corazón con nada mejor que con la palabra de Dios y las verdades de nuestra fe, y unirte a las celebraciones del año litúrgico que en verdad te ayudan a vivir cada tiempo en tiempos de Dios. Bueno, espero verlos en el próximo episodio, donde hablaré sobre el miércoles de ceniza, los 3 pilares de la Cuaresma y el domingo de Laetare y más. Cuídense, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.